Apreciados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Hoy nuevamente nos contactamos por este medio. Quiero recordarles antes de empezar que seamos siempre prudentes con nuestro actuar. Debemos siempre evitar el contacto cercano con personas que ya estén enfermas, lavarnos las manos siempre constantemente y cubrirnos la boca con el antebrazo al momento de estornudar o toser. Limpia y desinfecta objetos, superficies que se tocan con frecuencia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias o que estén sin lavar. Y recuerda, quédate en casa. Y una vez más, gracias por permitirnos ser parte de este proyecto del Ministerio de Educación. Aprendo en casa. El día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas de mi emprendimiento, de tu emprendimiento, ¿ya? Para ello hay dos técnicas que resaltan mucho. Es el análisis de productos u objetos y la entrevista. Veamos este caso. En nuestra localidad de Samán se elaboran diferentes productos, como lácteos, artesanías, tejidos y entre otros. Ustedes lo conocen muy bien. Pero, ¿qué hacemos si tenemos productos en nuestra localidad y queremos mejorarlo? Queremos transformarlos o queremos innovarlos. Lo primero que debemos de hacer es observar. Pero ustedes me dirán, ¿qué vamos a observar? Muy sencillo, jóvenes estudiantes. Los productos que ya tenemos en el mercado, debemos siempre preguntarnos qué forma tienen y lo debemos de observar. ¿Qué color son? ¿Para qué nos sirven? ¿No? Y entre otras preguntas que nos ayudarán a entender qué otras mejoras necesitan esos productos. Y me dirán también, ¿pero para qué lo hacemos? Lo hacemos porque necesitamos utilizarlos. A esta técnica se le denomina análisis de productos. El análisis de productos u objetos. Fíjense, en esta guía veremos qué técnicas debemos utilizar para emprender en nuestro futuro negocio. Por ejemplo, al observar las conductas tal como suceden en el medio natural o en base a un plan estructurado, por ejemplo, al crear situaciones en donde nosotros podamos observar el comportamiento de los comensales en caso tuviéramos un negocio de restaurante, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces qué es la técnica de observación. La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar, ¿pero qué? Personas, observar fenómenos, hechos y también observar objetos, ¿ya? La técnica de observación nos permite obtener información necesaria que necesitamos para mejorar nuestros productos que ya existen en el mercado y que nosotros queremos emprender en ello. Pues podemos utilizar esta técnica de manera natural. Vamos a ver ejemplos de cómo aplicar la técnica de observación. Primero, si nuestro objetivo es hallar una idea de oportunidad de negocio, pues podríamos necesitar información sobre las necesidades insatisfechas de los consumidores. Claro, para poder mejorarlas. Los productos, ¿cuáles son esos productos más solicitados? Los negocios más rentables, los nuevos gustos de las personas, las nuevas modas, etc. En este caso, usar la técnica de observación podría consistir en acudir a los mercados o zonas comerciales y observar cuáles son los productos o servicios más demandados. Observar también cuáles son los productos más solicitados, pero que no se encuentran fácilmente. Los productos que podrían ser reemplazados por otros, ¿no? Para poder mejorar, innovar o transformar. ¿Mm? Obviamente, transformado tendría o mejorado tendría que tener una acogida mejor.
Si nuestro objetivo es analizar nuestro público objetivo, ¿no? Que cómo captamos ese público objetivo. Allá, si nosotros queremos observar y analizar eso, pues podríamos necesitar información sobre sus gustos, sobre las preferencias de esos clientes, los deseos, los comportamientos, los hábitos, entre otras cosas. En este caso, usar esta técnica podría consistir en visitar lugares donde suelen frecuentar nuestro público objetivo que queremos analizar. Podemos caminar por las zonas, examinar los productos y también hacer preguntas y elegir determinados productos, ¿no? Pero si nuestro objetivo es analizar a la competencia, si eso es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Cómo superar a esa competencia? Lo que podríamos necesitar es la información sobre sus productos, sobre sus procesos, sobre su personal, qué estrategias están utilizando. En este caso, esta técnica podría consistir en visitar sus locales y observar sus procesos, el desempeño, cómo es que se comporta ese personal frente a los clientes, las reacciones de los clientes. O podríamos visitar también los mercados o zonas comerciales en donde se comercialicen sus propios productos y observar modelos, marcas, precios, descuentos o estrategias de distribución que ellos están utilizando, ¿no? O las promociones que están dando como medios publicitarios, ¿no? ¿Cómo es que están haciendo esa publicidad de esos productos que ellos venden y que nosotros queremos innovar, ¿no? ¿Qué lemas le han puesto? Podríamos también adquirir uno de esos productos de nuestra competencia para analizarlo mejor. Pero si nuestro objetivo es la factibilidad de rentar, por ejemplo, un nuevo local para darle algo agregado a ese producto que nosotros ofrecemos, pues podríamos necesitar información sobre el tráfico de consumidores, la accesibilidad al local que queremos rentar, la visibilidad del local, cómo lo ven los demás y muchas otras cosas, ¿no? En este caso, la técnica podría consistir en pasar por las zonas del posible local y observar cómo lo ven, cómo lo, cómo lo perciben las demás personas, o sea, nuestros futuros clientes. Podemos hacer eso durante todo un día, ¿no? O ciertas horas donde hay más congestión de personas. Incluso podríamos asistir a los locales de nuestra competencia, ¿verdad? ¿No? Tantas estrategias que podemos utilizar. Por ejemplo, ¿no? El uso de la técnica de observación tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas. En las ventajas nos permite obtener información precisa que de otro modo no podríamos obtener. Esta técnica, de más que es de bajo costo y es muy fácil de aplicar, ya que solo tenemos que observar. Por ejemplo, ¿no? Podemos recabar información sobre comportamientos espontáneos que suceden solo en la vida cotidiana y en sus medios naturales. O información que las personas no podrían o no quisieran brindarnos por diversos motivos, ¿no? Y una de las desventajas, yo lo pondré así, de no poder determinar las emociones, las actitudes o las motivaciones que llevan al consumidor a realizar un acto. Los elementos. Se han identificado 5 elementos en la técnica de observación. Por ejemplo, el sujeto u observador, dice, es la persona que va a investigar y que va a llevar a cabo la observación. El objeto de observación, los hechos sobre los cuales se recabarán los datos, ¿no? Las circunstancias de observación son aquellas condiciones que rodean el hecho al que vamos a observar. Los medios de observación es el sentido o instrumento que desarrollamos para la observación.
Y por último, cuerpo de conocimientos, ¿no? Es el conjunto de saberes estructurados que permite que se señalan a los resultados obtenidos de nuestra observación. Muy bien, contamos entonces con 5 elementos. Ahora vamos a ver sobre las características. Por ejemplo, tenemos 4 características: la intencionada, la ilustrada, la selectiva y la interpretativa. La intencionada consiste en establecer metas y objetivos en relación con los hechos para someter a una perspectiva teológica, ¿no? Por ejemplo, la ilustrada, ¿no? Ahí nosotros solo vamos a observar desde una perspectiva teórica, ¿no? Y la selectiva, como dice su nombre, se debe discriminar en cada paso aquello que nos interesa conocer y lo vamos a seleccionar. La interpretativa. Tratamos de describir y de explicar aquello que estamos observando. O sea, lo vamos a interpretar, ¿no? También contamos con instrumentos para hacer o para realizar nuestra observación. Por ejemplo, el primero es el diario. El diario es el relato escrito cotidianamente de hechos o experiencias vividas. Tenemos también el cuaderno de notas, donde nosotros vamos a anotar todas las ideas, las informaciones, ¿no? Los datos, las expresiones, las opiniones que nos van a ser de interés a nosotros. También tenemos los cuadernos de trabajo, que se presentan ahí los datos en forma de cuadros, de planillas, ¿no? O de gráficos puede ser también. Y por último, como instrumento tenemos también los mapas. Es la ubicación geográfica o el área al cual nosotros vamos a investigar, que nos va a dar datos acerca de sus límites, ¿ya? Muy bien. Ahora que hemos hablado un poco de la teoría, pues ahora vamos a practicar la observación. Miren, tenemos 7 recomendaciones del cual nosotros nos debemos de preguntar para hacer una buena observación. Te invito a que tú escojas cualquier objeto que tengas en tu casa, cualquiera. Yo en este caso vamos a utilizar un lapicero, ¿ya? Como lo ven en la imagen. Y la pregunta uno que nos tendríamos que hacer es, ¿qué forma tiene? En el caso de mi lapicero, yo les pregunto, ¿será cuadrado, rectángulo, cilíndrico? Claro, efectivamente, cilíndrico, ¿verdad? A este análisis se le llama análisis morfológico, que va a estudiar la forma que tiene ese objeto que queremos observar, ¿ya? Como segunda pregunta, ¿qué estructura tiene? Esta pregunta se refiere a las partes del objeto y cómo se relacionan entre sí. Si, por ejemplo, en mi caso, mi lapicero tiene una tapa que protege la punta, o si tiene un recipiente donde va a estar almacenada la tinta, ¿no? A este análisis se le llama análisis estructural. Como tercera pregunta que nos deberíamos hacer al momento de observar es, ¿para qué sirve? Bueno, mi lapicero, en mi caso, sirve para escribir, ¿no? Y a ese análisis se le llama análisis funcional. Como cuarta pregunta que nos recomienda es, ¿cómo funciona? ¿Mm? Y yo les digo a ustedes, el objeto que han seleccionado, ¿cuál es la función? ¿Cómo es que funciona ese objeto? En mi caso, mi lapicero que tengo, yo que retirar primero la tapa, dirigir la punta sobre un papel y escribir, porque esa es la función de mi lapicero. Entonces, la punta del lapicero tiene una esferita que al escribir rueda distribuyendo la tinta sobre todo el papel, ¿no? Y a ese análisis se le llama análisis de funcionamiento. También vamos a ver la quinta pregunta. Dice, ¿cómo se fabrica? Muy interesante la pregunta. En mi caso, mi lapicero, los fabricantes elaboran la tinta de tal manera que éste no se chorree por todos lados y que además se seque rápido después de escribir para que no se corra la tinta, ¿verdad? Y también se llena la tinta en unos recipientes cilíndricos, ¿no?
delgaditos obviamente. Y la punta del lapicero, pues ahí sí, lo compran de fábricas especializadas en metales. Lo ponen en un estuche con una marca y ya está listo para vender, ¿no? A este análisis se le llama análisis tecnológico. Y como sexta pregunta es, ¿cuál es el precio del objeto? Miren, para respondernos a esta pregunta es necesario hacernos otra. ¿Cuánto pagué, en este caso yo, por mi lapicero? ¿Cuánto valen los otros lapiceros? Bueno, el mío vale un sol, el que ustedes ven ahí, pero también hay otros, como por ejemplo los lapiceros de punta líquida, ¿verdad? Que cuestan mucho más, en algunos casos 4 o 5 soles. También hay otros de bajos costos, ¿no? Que cuestan 50 céntimos. A este análisis se le llama el análisis de precio. Y por último, ¿no? Nos recomienda preguntarnos cuál es el impacto ambiental. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, en el caso de mi lapicero, este no es de plástico. Por lo tanto, tiene un impacto favorable al cuidado del medio ambiente. ¿Mm? Y que no genera residuos no reutilizables. Como ustedes lo ven, es de papelito parece, ¿verdad? Está forrado con papelito. Entonces, eso se puede reutilizar. A este análisis se le llama análisis de impacto. Fíjense, mis queridos estudiantes, con todas estas recomendaciones, ahora sí podemos nosotros analizar y evaluar bien nuestro objeto. Al objeto que ustedes han seleccionado, les invito a que puedan analizarlo y preguntarse estas 7 preguntas. Si es lo correcto, ustedes obtendrán las respuestas para una mejora de su producto, para transformarlo o para innovarlo. Muy bien, queridos estudiantes. Muchísimas gracias y nuevamente les recuerdo, quédense en casa. Gracias por permitirnos ser parte de este proyecto del Ministerio de Educación de Aprendo en Casa.